Bienvenidos a Hora 23. En un ratito, Delfina Galarza les va a contar justamente cómo se va a votar la suspensión de las PASO. Y la semana que viene, ojo que va a diputado ficha limpia. Es decir, ciertos acuerdos con el kirchnerismo ahí se rompen con el tema ficha limpia. Hay preocupación de Cristina con el tema. Esteban Lafuente va a desmenuzar el 3,1% de inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se conoció el dato que viene difiriendo con el IPC nacional que mide el INDEC. Ya están en nuestros estudios Diego Guelar. Le voy a preguntar a Diego Guelar, ex embajador argentino en los Estados Unidos y también en China. Le voy a preguntar: Trump versus China, guerra comercial, ¿cuál es el impacto para la Argentina? Y sobre todo el posicionamiento que está teniendo geopolítico Milei detrás de Trump, pero muy necesitado de un acuerdo estratégico con China. Digo, Milei muy necesitado de un acuerdo estratégico también con China. Y con Sheila Bilker vamos a analizar en un ratito, qué está pasando en el pulso social, ¿no? Milei está, como dicen algunas encuestas, mostramos esta semana la de Aresco, arriba en el mejor momento desde que llegó al poder en las encuestas. ¿Y por qué hay tanto temor del gobierno con el tema tarifas públicas? Ahí hay una fibra sensible que la sociedad percibe que no pueden aumentar más del 2% más de la inflación mensual. Hoy Javier Milei escribió un artículo en el diario La Nación, un artículo muy interesante, sobre la política económica. Acá está el título: Atraso cambiario, el disco rayado de los economistas. Más allá del título, que efectivamente es un título ganchero, o que lo tuiteó en X, en Twitter, incitando o respondiéndole a los econochantas, el latiguillo que suele tener Milei, es muy interesante porque por primera vez Milei escribe lo que es para él una hoja de ruta, insisto, en el diario La Nación, y invita a un debate, si se quiere, muy interesante en la profesión, entre los economistas. Dice Milei, develo el final, y me parece que es muy importante en términos de la dirección de la política económica: el gobierno no devaluará para salvarles la ropa a sus clientes a costa del dolor de los argentinos de bien. Se está refiriendo a los economistas, pero yo diría no solamente a los economistas. Muchos de ellos, en su momento, compañeros de Milei, economistas en general del establishment económico, local, internacional, financiero, sino también a los bancos de inversión que vienen hablando de que en Argentina hay atraso cambiario. Del Fondo Monetario, también los economistas del Fondo Monetario, que vienen poniendo en los informes sobre Argentina el típico gráfico del tipo de cambio real multilateral que marca, según el FMI, que la Argentina tiene atraso cambiario, es decir, que está cara en dólares porque está abusando del ancla nominal del tipo de cambio, con el cepo del tipo de cambio oficial. Y Milei sale a contestarle, diría yo, a todos, no solamente a los economistas, sino a los bancos de inversión, al Fondo Monetario, con este argumento. Fíjense, dice Milei que hay 3 patrones de atraso cambiario que se han producido en la historia reciente en la Argentina. El patrón kirchnerista, aquí el origen es el déficit fiscal financiado por emisión monetaria, lo cual, al poner presión sobre el nivel de precios, se intenta corregir fijando el tipo de cambio, cuyo resultado es una pérdida de reservas y que, frente a la intención de no devaluar, deriva en restricciones en el cepo, en restricciones cambiarias. Por ende, este patrón se caracteriza por déficit fiscal, inflación creciente, brecha cambiaria creciente y pérdida de reservas. Esto es tal cual así. Lo que dice Milei lo describió incluso Martín Guzmán, el ministro de Economía del anterior gobierno. Lo describía, decía, es así, este es el patrón kirchnerista de atraso cambiario. Es decir, se les descontrola la inflación porque tienen déficit fiscal, emisión monetaria. Cuando se descontrola la inflación se desesperan, fijan el tipo de cambio, ponen cepo, se les genera un atraso cambiario enorme, como el que dejó, por ejemplo, el gobierno anterior. Massa dejó uno de los tipos de cambio más atrasados de la historia reciente, y el Banco Central vaciado. Como al dólar oficial es muy barato, los empresarios piden importación y le vacían el Banco Central. De hecho,
2021-2022 la Argentina tuvo superávit comerciales, es decir, exceso de exportación menos importaciones de 15.000 millones de dólares por año, y el Banco Central quedó totalmente vaciado, sin dólares. Se les llevaron todos los empresarios importando aviones, autos de lujo, todo tipo de insumos, estoqueándose al dólar barato del kirchnerismo, que usaba eso como ancla, y aún así se les desbandó la inflación. El segundo patrón de atraso cambiario, dice Milei, es el patrón cambiemita. Ahora habla, bueno, ahí habría que incluir también a dos funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri. Uno es el actual ministro de Economía, Caputo, otro es Federico Sturzenegger, pero dice el patrón cambiemita. Aquí persiste el déficit fiscal, pero se lo financia con endeudamiento externo, lo cual, bajo un tipo de cambio flexible, hace caer el precio del dólar, porque ingresa endeudamiento externo en dólares, ingresan muchos dólares, cae el tipo de cambio nominal y ello atrasa el tipo de cambio. Y dice, bueno, esto termina de nuevo en atraso cambiario, en inflación y en endeudamiento. Esto es tal cual. Está muy bien descrito también el patrón de atraso cambiario que tuvo Mauricio Macri en 2017 y después le estalló la economía en 2018 cuando hubo una reversión del flujo de capitales. Los que habían prestado a la Argentina se fueron de golpe. El tercer patrón, dice Milei, de atraso cambiario que ha habido en la historia argentina reciente, ojo que va de frente a las críticas que le hacen los economistas, los bancos de inversión, al FMI. Y le suelen hacer la crítica de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que también era un sendero de ajuste de media y de evaluaciones descendentes para que converja hacia abajo la inflación. Lo llama Milei el patrón de la dictadura, directamente, no dice proceso ni nada, pone patrón dictadura. Respecto a esa experiencia entre el 76, que estalló, explotó por el aire en el 81, dice, aquí el déficit fiscal se lo financia con emisión de dinero y es esterilizado con una tasa de interés creciente en la medida que no se reponga el orden fiscal, cuya contrapartida es un dólar también planchado. Argentina muy cara en dólar, era el famoso DM2 en Miami, el mayor esquema de atraso cambiario, y por la mayor tasa de interés mientras la inflación persiste elevada. A todo esto, dice Milei, bueno, no estamos en esa situación. A ver, el próximo punto. Milei plantea, naturalmente, bajo el actual modelo no hay déficit fiscal, por ello no es necesario emitir para financiar al Tesoro, la inflación es decreciente, la brecha está en mínimos históricos y las reservas han aumentado, plantea, ¿no? Claro, todos le responden, bueno, pero si entonces está todo tan bien, ¿porque no levantan el cepo? Y el gobierno dice, no levantamos el cepo porque todavía hay un stock de utilidades y dividendos, 10.000 millones de dólares, de las empresas multinacionales que no transfirieron al exterior, es decir, una demanda de dólares reprimida muy grande, y todavía hay una cantidad de pesos que están dando vuelta, remanente, muy grande, que eso podría desequilibrar todo. Vamos rápidamente. Después dice Milei, no solo no hay atraso cambiario, sino que además el dólar podría caer hasta 600 pesos, desafía. Es más, durante la convertibilidad el dólar era de unos 700 pesos a valores de hoy, eso es cierto, y sin equilibrio fiscal. Entonces dice, hoy el dólar oficial está a 1.050, en la convertibilidad fue a 700 pesos y tenían déficit fiscal y había parte de lo que pasó en el modelo de Macri, donde se financiaba el déficit fiscal con ingreso de capitales, con emisión de deuda y demás. Hoy hay economistas horrorizados con la cuenta corriente del balance cambiario, es decir, que la Argentina gasta más dólares de los que en este momento, de los que genera, es decir, que no solamente exportaciones menos importaciones, sino que el turismo al exterior forma parte de la cuenta corriente del balance cambiario, los servicios reales, más los pagos financieros al exterior que hay que hacer en dólares. Y dice, lo primero que habría que señalar es que la Argentina es acreedor neto del mundo, motivo por el cual el país podría vivir con déficit permanente, es decir, podría gastar más dólares de lo que genera de manera permanente. Esto es muy interesante porque viene figurando en los informes oficiales del Banco Central y también en algunos informes del FMI. Esto es cierto, aunque parezca mentira, la Argentina o los argentinos, incluido el sector público y el sector privado, tienen tantos dólares fuera del sistema, en el colchón, en las cajas de seguridad en el exterior, que aún incluyendo toda la deuda pública y la deuda de las empresas privadas, la Argentina, los argentinos, consolidando sector público y sector privado, son acreedores netos del mundo. Es decir, le prestamos a Estados Unidos. Es decir, ¿cómo le prestamos a Estados Unidos? Bueno, tenemos tantos dólares, que es una deuda que emite la Reserva Federal, que
Argentina es acreedor neto del mundo. ¿Qué está diciendo Milei? Que bueno, que tal vez si se ordena la economía y los argentinos sacan los dólares del colchón, de la caja de seguridad, lo traen, y bueno, con esos dólares la Argentina podría vivir por encima de sus posibilidades, es decir, podría generar un gasto, un crecimiento económico financiado por los propios argentinos. Claro, es lo que dicen todos los gobiernos. Es decir, voy a generar el clic de confianza, eso va a derrumbar el riesgo país, y al derrumbar el riesgo país, los argentinos también van a confiar y van a poner... Bueno, la pregunta es si eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Cerramos rápidamente. Otro punto. No debería sorprender que el país vaya a una cuenta corriente negativa. Es de temer, dado el equilibrio fiscal no. Dice, bueno, además los dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, está vaca muerta, está el campo, está la minería, que en los próximos años, efectivamente, también ahí coinciden todos los economistas, en 4 o 5 años, si esto se desarrolla, a Argentina le van a sobrar dólares, no van a faltar dólares. Todos cuestionan, bueno, ¿y cómo se llega ahí? Y finalmente, el planteo de lo que dice Milei. El gobierno no devaluará. Ese es el mensaje. Es decir, más allá de la controversia, si hay atraso cambiario, se quedó caro en dólar, lo que fuera, lo que ratifica es el rumbo. Dice, este año, con o sin acuerdo del Fondo Monetario, la Argentina va a mantener este esquema cambiario y mientras compre dólares, como viene haciendo en los últimos días, parte de esos dólares se van a vender en la brecha cambiaria para retirar pesos y mantener comprimido el mercado cambiario financiero. Es decir, Milei envía la señal de que va a ratificar el rumbo en el año 2025